Hola a todos los amantes de la historia, hoy les traigo la vida de un hombre el cual trascendió por sus escritos, fue un escritor, ensayista, filósofo, libertino, activista político y noble francés conocido por sus novelas libertinas y también es conocido por su encarcelamiento por delitos sexuales, blasfemia, abusos y más cosas. Donatien Alphonse Francois, más conocido como el Marqués de Sade, nació el 2 de junio de 1740, en París, Francia. Era hijo único de Jean-Baptiste François-Joseph de Sade y de Marie-Éléonore de Maille, una mujer de sangre borbónica. La casa dinástica de los Sade era de las más antiguas de Provenza. Fue bautizado un día después de su nacimiento en la iglesia de Saint-Sulpice de París. Su nombre debió ser Louis Aldonse Donatien, pero un error durante la ceremonia del bautizo lo dejó en Donatien Alphonse François. Durante sus primeros años será educado junto al príncipe Luis José de Borbón-Condé. En 1750, con 10 años, Sade volvió a París en compañía del abad Amblet e ingresa en el prestigioso colegio jesuita Louis le Grand. Desde temprana edad se entregó a la lectura. Leía todo tipo de libros, pero prefería las obras de filosofía e historia y, sobre todo, los relatos de viajeros, que le proporcionaban información sobre las costumbres de pueblos lejanos. Durante su estancia en Louis le Grand aprendió música, danza, esgrima y escultura. Además, como era habitual en los colegios jesuitas, se interpretaban numerosas obras teatrales. Mostró mucho interés por la pintura, y pasaba horas enteras en las galerías de cuadros que desde entonces estaban abiertas al público en el Louvre. Además, aprendió italiano, provenzal y alemán. El 24 de mayo de 1754, cuando todavía no tenía cumplidos los 14 años, ingresó en la Academia Militar. El 17 de diciembre de 1755 accedió, con el grado de subteniente honorario, al Regimiento de Caballería Ligera de la Guardia del Rey, pasando a formar parte de la élite del ejército francés. Al año siguiente es nombrado segundo teniente en el Regimiento Real de Infantería. El 19 de mayo de 1756 se declaró la Guerra de los 7 años. Sade, que aún no ha cumplido los 16 años, recibió su bautismo de fuego, con el grado de teniente, al mando de 4 compañías de filibusteros, participa en la toma de Mahón a los ingleses bajo las órdenes del conde de Provenza. Una crónica de la Gaceta de París informa, el marqués de Briqueville y el señor de Sade atacaron con energía la fortaleza y tras un acalorado y mortífero intercambio de fuego, consiguieron, mediante ataques frontales, tomar el objetivo y establecer una cabeza de puente. En ese asalto murieron más de 400 franceses. Más tarde lo trasladarían al frente de Prusia. El 14 de enero de 1757, ya en Prusia, le nombran portaestandarte en el Regimiento de Carabineros del Rey, y el 21 de abril le ascienden a capitán de la Caballería de Borgoña. Según Jacques Antoine Dulaure, en aquella época Sade habría viajado por Europa hasta Constantinopla. El 10 de febrero de 1763 se firma el Tratado de París, que puso fin a la guerra. Sade fue después licenciado y regresado a la costa. La vida de Sade desde su adolescencia fue llena de excesos, visitando siempre a cavernas y manteniendo relaciones con meretrices, además de ir a los teatros muy seguido, aunque también se ha dicho que pudo haber sido bisexual, y haber mantenido encuentros sexuales con otros hombres. Al final Sade terminó gastado. Durante los meses siguientes, su padre negocia su boda con la hija mayor de los Mantreuil, familia perteneciente a la nueva nobleza, con una excelente posición económica e influencias en la corte. El 15 de mayo se firma el contrato matrimonial entre Sade y René Pelagie Cordier de Louna de Mantreuil. Es en ese momento cuando Sade y René se ven por primera vez, casándose 2 días después, el 17 de mayo, en la iglesia de Saint-Roch de París y al final el matrimonio tendría 3 hijos. El matrimonio Sade se instaló, después de la boda, en el castillo de Échafares, en Normandía, propiedad de la familia de René. Transcurridos 5 meses surgió el primer incidente. Sade viaja a París, y el 29 de octubre de 1763 es arrestado y conducido a la fortaleza de Vincennes por orden del rey. Se desconocen los motivos últimos de este arresto, que en todo caso está relacionado con una o varias jornadas de libertinaje y un misterioso manuscrito. Sade pasaría 15 días encerrado hasta que la familia de su esposa se haría cargo de él y retorno a Échafares con la orden de no abandonar la provincia sin la autorización real.
El 3 de abril de 1764 recibió un permiso del rey que le autoriza a permanecer en París durante 3 meses. El 17 de mayo se encargó de la dirección de un teatro en Évry, a 30 kilómetros de París, en el que se representarán obras de autores contemporáneos, pudiendo Sade haber protagonizado alguna de ellas. El 26 de mayo toma posesión de su cargo de teniente general gobernador de Bourg-en-Bresse, Amberieu-en-Bugey, Champagne-en-Vallromey y Gex ante el Parlamento de Dijon. Ese verano lo pasa en París y el 11 de septiembre es revocada definitivamente la orden real de confinamiento. A finales de 1764, el matrimonio de Sade se encuentra instalado en París, también en el domicilio de los Montreuil. Sade toma sucesivamente varias amantes y recurre con asiduidad a los servicios de prostitutas. Si hacemos caso a esta carta, Sade en aquella época todavía añoraba una boda por amor. La vida licenciosa de Sade figuró en aquella época en los diarios del inspector Merat. Merat dependía directamente del teniente general de policía Antoine de Sartine, seguía las actividades licenciosas de los miembros de la corte, incluidos los miembros de sangre real, y se encargaba de elaborar los diarios que Sartine entregaba a Luis XV y Madame de Pompadour para su entretenimiento. En ellos se hace referencia a sus aventuras con la actriz Mie Quelet, que comparte como amante con otro noble de la época. Después Sade finalmente cortó su relación con Mie Quelet por intervención de su suegra. Una vez rota la relación, toma como amantes a otras actrices y bailarinas. En 1765 toma como amante a la Beauvoisin, una de las cortesanas más cotizadas de la corte. Sade abandona su domicilio conyugal y la lleva a Lacoste, donde pasará con ella unos meses. En Lacoste no se priva de presentarla y en algunos casos es confundida con su propia esposa. Esto le hace merecer los más duros reproches de su familia. Sade pasará junto a la Beauvoisin al menos 2 años. El 24 de enero de 1767 murió su padre, por lo que Sade, que tenía 27 años, heredó varios feudos, así como el título de conde de Sade. Él siguió utilizando su título de marqués como era costumbre en la familia, que utilizaba uno y otro título alternativamente de generación en generación. Su primer hijo, Luis Marie, nació el 27 de agosto de ese año. Después de la muerte de su padre, podría haber vuelto con la Beauvoisin. Sade no abandona su vida licenciosa, alternando en la corte. El 16 de abril de 1767 asciende a capitán comandante en el regimiento del maestre de campo de caballería, y sigue con su afición al teatro haciendo estrenar varias comedias. También continúa apareciendo en los diarios de Merat. El 3 de abril de 1768, se produce el famoso escándalo de Arcueil. Sade acude a la Plaza de las Victorias de París donde recurre a los servicios de una mujer llamada Rose Queller. Rose Queller, más tarde, declara estar mendigando, acusándole de atraerla con engaños a su casa de Arcueil, donde la flageló. Sade, por orden del rey, fue encerrado en el castillo de Saumur, desde donde fue trasladado después a Pierre-en-Cise, cerca de Lyon, pasando por la conciergerie de París para declarar ante el Parlamento. Pasó en prisión 7 meses, pero su mayor perjuicio fue que el incidente se convirtió en un escándalo que llegó a traspasar las fronteras de Francia y en el que las declaraciones de la demandante, deformadas y amplificadas, lo mostraban como un noble disoluto que malhirió a una pobre mendiga para probar una supuesta pócima reparadora. Recobrada su libertad, el matrimonio Sade vivirá los próximos años en Lacoste. Allí Sade prosiguió su afición por el teatro. Montó un teatro en el castillo, donde dio representaciones. Más adelante forma una compañía profesional y recorrió con ella las ciudades cercanas con un repertorio superior a las 20 obras. A finales de 1769 viajó a Holanda, donde logra que le publiquen un manuscrito. Los beneficios de esa publicación sufragan los gastos del viaje. En el verano de 1772, tiene lugar el caso de Marsella. Sade, tras un encuentro con varias prostitutas, fue acusado de haberlas envenenado con la supuestamente afrodisíaca. Tras un día de orgía, 2 de las muchachas sufrieron una indisposición que remitió pasados unos días. No obstante, fue sentenciado a muerte por sodomía y envenenamiento, y ejecutado en efigie en Aix-en-Provence el 12 de septiembre. Sade había huido a Italia al enterarse de que iban a arrestarlo. La leyenda cuenta que huyó en compañía de su cuñada, a la que habría seducido y convertido en amante. El 8 de diciembre, se encuentra en Chambéry, entonces parte del reino de Cerdeña. A instancias de su suegra, la influyente Madame Montreuil, es detenido por orden del rey de Cerdeña y encerrado en el castillo de Miolans. Madame Montreuil pide que se le entreguen,
con la mayor discreción, sin siquiera ser leídos, unos manuscritos que Sade llevaría consigo. Pasados 5 meses logró evadirlos, probablemente con la ayuda de su esposa Rená, que viajó hasta Cerdeña disfrazada de hombre para escapar a los controles que había hecho poner su madre para que no lo visitara. Los próximos años los pasará evadido en Italia y probablemente también en España, pasando temporadas en su castillo de Lacoste, donde se encuentra instalada su esposa. Su suegra, que se había convertido en su más encarnizada enemiga, obtuvo una letra de Castilla que implicaba prisión incondicional, por orden directa del rey, para lograr su arresto. Su encarcelamiento en el castillo de Miolanza a instancias de su suegra, la presidenta, fue el preludio de su largo encierro en Vincennes. Desde entonces, la presidenta no cejó hasta verlo encerrado. En esta época, René se instaló en el castillo de Lacoste y contrató los servicios de 6 adolescentes. Sade continúa su viaje a través de Italia y probablemente otros países, alternado este viaje con estancias en Lacoste. Aunque un día, cuando Sade volvió al castillo de su esposa, donde según dicen torturó y violó a aquellos adolescentes, incluso el padre de uno de los jóvenes volviera a casa, pero al final eso termina tan mal que aquel hombre le disparó a Sade en un brazo, dejándole una herida pequeña. Durante ese tiempo, René no abandona la labor que ya emprendiese al iniciarse el proceso de Marsella, de defender a Sade. Realiza varios viajes a París para solicitar la casación del proceso, y en 1774 plantea una demanda ante la corte contra su madre. En ella protesta porque su madre, la influyente Madame Montreuil, que ya tiene en su poder una letra de Castilla para encerrar a Sade, lo persiguió injustamente. Mucho se ha especulado sobre los motivos que llevaron a la presidenta a procurar el encarcelamiento de Sade. La mayoría de sus biógrafos, sin que exista ningún documento, ni testimonio que lo avale, recogen como causa la leyenda decimonónica según la cual Sade habría seducido a su cuñada, Anne Prospere, y se la habría llevado con él a Italia. De lo que existe documentaciones del temor de su suegra a lo que Sade pudiera escribir sobre la familia Montreuil. Sade permaneció durante estos años prófugo de la justicia y ha escapado a varios registros de su castillo en Lacoste. Enterado de que su madre estaba agonizando, regresa a París junto con René y, esa misma noche del 13 de febrero de 1777, es finalmente arrestado en el hotel donde se hospedaban y encarcelado en la fortaleza de Vincennes. Cuando en 1778 René consiguió que se reabra la causa de Marsella, es anulada y quedan demostradas numerosas irregularidades. Sade ya lleva encerrado en la fortaleza de Vincennes un año por los deseos de su suegra, y allí permanecerá hasta ser liberado 13 años después, tras la revolución y la consecuente caída del antiguo régimen. Detenido, fue conducido a la fortaleza de Vincennes y allí permanecerá hasta que en 1784 es llevado a la Bastille. Una y otra fortaleza permanecían prácticamente deshabitadas, acogiendo a muy pocos presos. Las fortalezas estaban destinadas a miembros de las clases altas. En Vincennes coincidirá con Mirabeau, también preso por otra letra de Castilla, solicitada por su padre alegando desacato a su autoridad paterna. Si las condiciones de estas fortalezas no eran las mismas que las de las cárceles destinadas a las clases bajas, en las que se hacinaban los presos en condiciones infrahumanas, Sade disfrutaba de una celda para él solo y tenía, por ejemplo, derecho a que se le proporcionara leña para calentarla. Las condiciones de su encierro fueron lamentables. Permaneció incomunicado durante los primeros 4 años y medio. Hasta entonces no permitieron que le visitase su esposa René. Según su propia descripción, permanecía permanentemente encerrado en su celda, con la única visita diaria del carcelero encargado de pasarle la comida. Durante los años de encierro, su casi único contacto con el mundo fue René, aunque también mantenía correspondencia con su sirviente, Martín Quirós, con su preceptor, el padre Amblet, y con una amiga del matrimonio, Mademoiselle Rousset. Los esfuerzos de René, desde el mismo momento de su encarcelamiento, estuvieron dirigidos a conseguir su libertad. Incluso volvió a planear otra fuga. En esta ocasión no deberemos escatimar gastos. Habréis de ocultarlo en un lugar seguro. Bastará que me indiquéis el día que regresa a París con los guardias. También acude a varios ministros para que la autoricen a visitarlo. Ignorando su paradero, se desplaza día tras día a la Bastille para intentar verlo. Hasta pasados 4 meses no sabrá que se encuentra en Vincennes. René y Sade mantendrán una continuada correspondencia durante los 13 años de encierro.
Renat será durante estos años su principal y casi único soporte. Se traslada a París y se instala en el convento de las Carmelitas, al que se retiró la madre de Sade y, posteriormente, a otro más modesto en compañía de Mademoiselle Rousset. Enfrentada a su madre, ésta le retira todos los fondos. Las privaciones no le impiden que atienda todos los requerimientos de Sade, le envía comida, ropa, todo aquello que le solicita, lo que incluye libros, y se convierte en su documentalista, amanuense y lectora de sus obras. Sade sufrirá durante su encierro repetidos accesos de carácter paranoico en los que incluirá a Renat, acusándola en ocasiones de haberse alineado con la madre de esta y los que querrían mantenerlo encerrado de por vida. Sin saber hasta cuándo estará encerrado y quienes están detrás de su encierro, hará cábalas intentando relacionar números y frases como claves que le digan cuándo acabará su encierro. Se dedicó principalmente a leer y escribir. Llegó a reunir una biblioteca de más de 600 volúmenes, estando interesado por los clásicos, Petrarque, La Fontaine, Boccaccio, Cervantes y principalmente Holbach, Voltaire y Rousseau. Cuando las autoridades penitenciarias le negaron las confesiones de Jean-Jacques Rousseau, escribió a su esposa: no solo se interesa por la literatura, en su biblioteca también figuran libros de carácter científico. Además, fue en prisión que escribió sus cuentos, historietas y fábulas, la primera versión de Jestin, Eline y Valcourt y otros manuscritos que se perdieron cuando fue trasladado de la Bastille a Charenton. En su vocación literaria le acompañará, al menos hasta después de su traslado a la Bastille, el padre Amblet, quien fuera su instructor, y que posteriormente le aconsejó y le hizo críticas literarias. También se encarga de la selección de libros que debe enviarle René. A principios de 1784 fue cerrada la fortaleza de Vincennes, y Sade fue trasladado a la Bastille. Se quejó de haber sido trasladado por la fuerza y de improviso. Unas semanas antes de la toma de la Bastille, Sade envía a su esposa el manuscrito de Eline y Valcourt. Se conserva una extensa carta de Renat a Sade en la que abunda en observaciones sobre la novela. Sade no fue un preso conformista, y protagonizó diversos enfrentamientos con sus carceleros y los gobernadores de las fortalezas. El 1 de julio de 1789, 2 semanas antes de la toma de la Bastille, alzándose para alcanzar la ventana, con el tubo destinado a evacuar las heces, lo asomó por la ventana y, utilizándolo a modo de altavoz, incitó a la muchedumbre a que se manifestara en los alrededores para liberar a los presos que se hallaban en la fortaleza. A la mañana siguiente el gobernador de la Bastille escribió al gobierno. Sade era en esos momentos casi el único preso de la Bastille. Cuando el 14 de julio es tomada, ya no se encuentra allí. La noche siguiente a la carta del gobernador los carceleros irrumpen en su celda y, sin permitirle recoger sus pertenencias, lo trasladan al manicomio de Charenton. En el traslado y la posterior toma de la Bastille pierde 15 volúmenes manuscritos. A principios del siglo XX apareció, en un rollo, el manuscrito de los 120 días de Sodoma, que se relaciona con alguno de estos volúmenes. El 1 de abril de 1790 sale Sade en libertad en virtud del decreto que la Asamblea Revolucionaria dictase el 13 de marzo de 1790 aboliendo las lettres de Castilla. 5 días después visitaron a Sade sus hijos, a los que no había visto durante todo su encierro. Una de las preocupaciones de Sade durante su encierro fue la de que la presidenta no decidiese sobre su futuro. En 1787, transcurridos 10 años de su encierro, Sade perdió su patria potestad. Ese día le permitieron a Sade que cenase con ellos. Cuando Sade sale de su largo encierro el 13 de marzo de 1790, noche de Viernes Santo, cuenta con 51 años de edad, ya padecía una obesidad que, según él mismo, apenas le permitía caminar, también había perdido gran parte de la vista, sufría una dolencia pulmonar y estaba envejecido y moralmente hundido, descubriendo esto de la siguiente manera: el mundo que tenía la locura de echar tanto de menos, me parece tan aburrido, tan triste. Nunca me he sentido tan misántropo como desde que he vuelto entre los hombres. Sade se dirige al convento donde se encuentra Renat y ésta no le recibe. Además eran tiempos de disturbios revolucionarios y Renat huyó con su hija de París, donde no tenía medios de subsistencia. Allí donde va se encuentra con una situación parecida. Algunos de sus biógrafos explican su actitud por el acercamiento a su madre buscando seguridad para ella y para sus hijos en aquellos tiempos convulsos. Renat tramitó la separación, uno de los primeros divorcios en Francia, luego de que la revolución los instituyera, y Sade tuvo que devolver la dote con sus correspondientes intereses, cantidad que no pudo pagar,
por lo que sus posesiones quedaron hipotecadas a favor de Rená, con la obligación de pasarle 4.000 libras anuales que tampoco pudo asumir, dado que sus propiedades fueron saqueadas y quedaron improductivas. Sade debía integrarse en una sociedad convulsionada, física y moralmente hundido, arruinado y solo. Las primeras semanas las pasa en casa de un amigo, Milly, procurador en el Châtelet, que le presta dinero. Más tarde se aloja en la casa de la presidenta de Fleurieu. Fleurieu era dramaturga y le introdujo en el ambiente teatral de París. Sade también podría haber mantenido los contactos en el mundo del teatro adquiridos cuando en Lacoste formó compañía. Ese verano conoció a Constance Quesnay, actriz de 40 años de edad, con un hijo, a la que había abandonado su marido. Pocos meses después se van a vivir juntos en una relación que parece ser de apoyo mutuo. Constance permanecerá junto a él hasta el fin de sus días y Sade contará con su apoyo en sus más duros momentos. En muchas ocasiones se referirá a ella como sensible. Sade escribió numerosas piezas para el teatro, la mayoría de las cuales permanecen inéditas. Entró en contacto con la comedia franca y sé que le aceptó una de sus piezas, El misántropo por amor o Sofía y Desfranes. Se le entregaron entradas para 5 años, pero la pieza no llegó a representarse. Se conservan varias cartas de Sade dirigidas a la comedia en tono de súplica para que se le acepten y se representen sus obras. También, una carta exculpatoria sobre la aparición de su supuesta firma en un manifiesto contrario a los intereses. Finalmente, el 22 de octubre de 1791, el Teatro Molière estrena una de sus obras, El Conde Ostierno, los efectos del libertinaje. Aun siendo su estreno un éxito de público y crítica, un altercado protagonizado por algunos espectadores en su segunda representación provocó su suspensión. Un incidente interrumpió la representación. Al iniciarse el segundo acto, un espectador descontento o malévolo gritó, «Bajad el telón». El maquinista bajó el telón y posteriormente se produjo un altercado en el que pudieron oírse algunos pocos silbidos. Ese mismo año se suponía que publicaría clandestinamente Gestino Los infortunios de la virtud, y manda imprimir su memorial de un ciudadano de París al rey de los franceses. Sade se adhirió y participó activamente en el proceso revolucionario. En 1790 se le vio en la celebración del 14 de julio, y en enero de 1791 se le invita a la Asamblea de Ciudadanos Activos de la Plaza de Vendôme, confirmándosele como ciudadano activo en junio de ese mismo año. Colaboró escribiendo diversos discursos, como ideas sobre el modo de sanción de las leyes o el discurso pronunciado en el funeral de Jean-Paul Marat. Se le asignan tareas para la organización de hospitales y asistencia pública, pone nuevos nombres a diferentes calles, como Calle de Régulo, Cornelio, Licurgo, Hombre Nuevo, Pueblo Soberano, y es nombrado secretario de su sección. Sus suegros, los Mantril, residían en el mismo distrito en el que Sade era secretario. El 6 de abril de 1793 el presidente Mantril fue a verlo para solicitar su amparo, pues se estaba procediendo a la detención de los padres de emigrados y su domicilio había sido precintado. Sade les ofrece su ayuda y el presidente Mantril y la presidenta, que lo mantuviera 13 años encarcelado en Vincennes y la Bastille, no fueron molestados durante el tiempo que permaneció en la sección. Sade fue nombrado presidente de su sección, pero presidiendo una sesión dimite porque, según sus palabras, estoy rendido, exhausto, escupiendo sangre. Os dije que era presidente de mi sección, pues bien, mi función ha sido tan borrascosa que no puedo más. Ayer, entre otras cosas, después de haberme visto obligado a retirarme 2 veces, no tuve más remedio que dejar mi sillón al vicepresidente. Querían que sometiera a voto un horror, una inhumanidad. Me negué en redondo. Gracias a Dios, ya me he librado. Acaba así el paso de Sade por la política. El 8 de diciembre de 1793 fue detenido en su domicilio y conducido a la cárcel de las Madelones. No habiendo sitio para él, lo encerraron en las letrinas. Se desconocen los motivos últimos de su detención. En carta enviada a la sección de Pique solicitando su libertad protesta, se me arresta sin revelarme los motivos de mi detención. La detención pudo estar motivada por ser padre de emigrados, ya que sus hijos emigraron contra su voluntad. También pudo deberse a una falsa denuncia o por ser considerado un moderado. Pasó por 3 distintas cárceles hasta llegar a la de Picus, a las afueras de París, de la que Sade dirá que es un paraíso comparada con las anteriores. Allí dejarán que lo visite Constance, que desde el primer momento ha estado procurando su liberación.
En el verano de 1794 el terror llega a su cenit y se multiplican las decapitaciones. Desde Picus pudo observar cómo la guillotina trabajaba sin cesar. Más tarde diría: la guillotina ante mis ojos me ha hecho 100 veces más daño del que me habían hecho todas las bestiles imaginables. Él mismo estará incluido en las listas de la guillotina. El 26 de julio de 1794 un alguacil se dirigió a diversas cárceles para subir a 28 acusados a la carreta que los condujese a la guillotina, entre ellos figuraba Sade, pero finalmente, Sade no subió en esa carreta. Nuevamente hay que recurrir a suposiciones. Pudo ser por una imposibilidad de localizarlo o, más probablemente, por la intervención de Cánceres. Sade le agradeció en su testamento el haberle salvado la vida, haberle librado de la guadaña revolucionaria. Cánceres, al igual que Rená, se mostró especialmente activa defendiendo y ayudando a Sade. A Cánceres se le reconoce cierta influencia en los comités revolucionarios y los sobornos estaban generalizados. El 15 de octubre de 1794, finalizado el periodo del terror, Sade quedó en libertad. Sade intentó vivir del teatro y de sus novelas. Estrenó algunas piezas en Versalles y publicó sus novelas El In y Valcour y Los Crímenes del Amor. También publicó clandestinamente Jestin, pero en ningún caso le valió para no caer en la indigencia. La pareja Sade y Cánceres vivieron en la miseria, sin recursos para conseguir comida o leña para calentarse. Sade escribió una carta en tono suplicante a un conocido, Poupilleu de Montaigu, con influencias políticas en el gobierno: ciudadano representante, debo comenzar a daros mil y mil gracias. Sea como fuere, ciudadano representante, ofrezco al gobierno mi pluma y mis capacidades, pero que el infortunio y la miseria dejen de pesar sobre mi cabeza, os lo suplico. Asimismo trató sin éxito de ceder sus posesiones a Rená a cambio de una renta anual, sin que ella, teniéndolas hipotecadas a su favor, aceptase. Cánceres tuvo que vender su ropa para conseguir comida. Sade se vio en la obligación de mendigar un pobre posadero que por caridad tiene a bien darme un poco de sopa. Sade comenzó a recibir ataques por sus novelas. El In y Valcour fue considerada ya escandalosa y, publicada clandestinamente Jestin, nadie dudó de que él fuese el autor. Finalmente, el 6 de marzo de 1801, es detenido cuando visita a su editor para entregarle nuevos manuscritos, y es encerrado sin juicio en Sainte-Pélagie como autor de la infame novela de Jestin, siendo posteriormente trasladado a Bicêtre, institución mitad manicomio mitad cárcel, conocida en aquel tiempo como la Bastille de los canallas, donde alienados mentales, mendigos, enfermos de sífilis, prostitutas y peligrosos criminales convivían hacinados en condiciones infrahumanas. Nuevamente Cánceres visitará insistentemente diferentes instancias del poder napoleónico para reclamar su liberación. René y sus hijos solicitaron y consiguieron que fuese trasladado a Charenton, manicomio en el que los enfermos vivían en unas condiciones mucho más humanas. A Sade se le diagnosticó para su ingreso demencia libertina, y allí permanecerá recluido hasta su muerte. Los últimos años de su vida los vivió en el asilo de Charenton gracias a la asistencia de su familia, que se encarga de pagar su estancia y su manutención, y los pasará en compañía de Cánceres. Para Sade, Charenton pudo suponer un retiro tranquilo. Allí encuentro la comprensión de François Simenet de Coulmiers, ex sacerdote de parecida edad a la suya que dirigía el centro. Coulmiers hizo la vista gorda ante la presencia de Cánceres, que pasa por ser la hija ilegítima de Sade. La familia pagó por una relativamente confortable celda de 2 habitaciones en la que pudo disfrutar de su afición por la lectura al trasladar a ella su biblioteca. Cuando perdió la vista, otros enfermos y Cánceres fueron los que le leyeron los volúmenes. También continuó su labor de escritor y Coulmiers le permitió que formase una compañía de teatro en la que implicó al resto de los enfermos, que fueron los actores encargados de las representaciones. La compañía fue un éxito y logró que profesionales del teatro se implicaran en esas representaciones. Se sabe que Madame Saint-Aubin, estrella de la Ópera Comique de París, participó en alguna de ellas, y a sus representaciones asistía la alta sociedad de París. Se organizaban cenas en coincidencia con la representación de las obras. El autor de vaudevilles Armand de Raquefert asistió a unas de esas cenas estando sentado junto a Sade. Estas representaciones motivaron denuncias, varias de ellas del médico jefe del establecimiento, Roger Collard,
esta la dirigió al ministro general de policía. Las representaciones se suspendieron el 6 de mayo de 1813 por decreto ministerial. Maurice Leber ha creído ver en esos años la existencia de una relación pedófila de Sade con la hija de 13 años de una de las enfermeras de Charenton, supuestamente a cambio de dinero. Esta relación se habría prolongado durante varios años. Leber incluye esta relación en su biografía sobre Sade publicada en 1994. Desde entonces, la mayoría de las biografías incluyen esta relación sin cuestionar su autenticidad. El 2 de diciembre de 1814 murió Sade a causa de sus problemas de salud. Claude Armand, su hijo, lo visitó ese mismo día. Su compañera Constance no se encontraba en Charenton. Se supone que el fallecimiento coincidió con uno de sus desplazamientos a París para realizar pequeñas compras. 2 días después, contrariando la voluntad de Sade, Armand lo hace sepultar en el cementerio de San Mauricio en Charenton, después de una rutinaria ceremonia religiosa. Armand también quemó todos sus manuscritos inéditos, incluida una obra en varios volúmenes, Les Journées de Florbel. Su cráneo fue exhumado años después para realizar con él estudios frenológicos. Y bueno, esta es toda la biografía del Marqués de Sade, un personaje demasiado polémico. De él hay muchas críticas y sobre todo revuelo por su agitada vida sentimental y lujuriosa. También está la polémica sobre sus frecuentes problemas en los burdeles, y sobre todo las veces que lo metían en prisión, aunque al final siempre le liberaba y evadía los cargos hasta el final. Como se ve la vida esa época esa súper interesante. Y bueno, esto es todo lo que les puedo mencionar del Marqués de Sade. Espero que les habrá gustado este video y adiós.